Buenas noches, soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. La presunta intromisión de autoridades rusas en los procesos electorales del Reino Unido y Estados Unidos a través de herramientas tecnológicas despertó las alertas en otros países, incluido México. El objetivo probablemente es influir en el resultado electoral y desestabilizar la región. Para hablar sobre el uso de nuevas tecnologías en las elecciones y una posible injerencia del gobierno ruso, nos acompañan en el estudio Ariel Solorio y Jorge Acosta. Estamos hoy con Ariel Solorio, el ingeniero Ariel Solorio y Jorge Acosta. Vamos a hablar sobre cómo ha cambiado la tecnología y cómo influye en las campañas electorales. Digamos, del 2012 a la fecha, ¿qué cambios tecnológicos importantes ha habido que han influenciado en cómo se piensan las campañas y cómo se generan las estrategias al interior de los cuartos de guerra? Claro. Gracias, Alejandro, por la invitación, primeramente. Al contrario, bienvenidos. Y sí, hemos cambiado mucho. En México somos un país afortunado. Tenemos muy cerca la tecnología, tenemos gente muy capaz de usarla, pero aún así todavía nos cuesta mucho trabajo ya el deployment final, el que la tecnología se ejecute en campo. De 2012 a la fecha, aún así hemos crecido bastante en el uso de la tecnología. Para darte un par de datos, en el 2012 había solo 30 millones de personas con acceso a Internet. Hoy el 60% de la población tiene acceso a Internet. Hoy hay un uso mucho mayor de smartphones. Digamos que de 7 de 10 celulares hoy ya tienen un acceso tipo smartphone de gama media o alta, y que pueden utilizar redes sociales, pueden hacer muchísimas más cosas de procesamiento. Eso también ha influido mucho en la forma en la cual tanto el electorado como los partidos empiezan a utilizar toda esta tecnología para poder acercarse al electorado. En 2012 empezamos a ver tecnologías muy disruptivas que tuvieron sus primeros alicientes. Se ha hablado ad nauseum de lo que ocurre en medios digitales, ¿no? Sí, en las redes sociales sobre todo. Pero abordemos el tema de la tecnología, es decir, apps, hardware, sí. Software, monitoreo, recopilación de inteligencia. ¿Qué mejoras ha habido o cuál ha sido el desarrollo de la tecnología que utilizan en las campañas, electorales? Sobre todo la utilización se ha dado de mayor forma. O sea, es decir, la tecnología siempre está avanzando y avanza de manera exponencial. Hoy utilizamos de una mejor manera, como bien decías, las redes sociales, pero dejando eso de lado, y aún todavía hay áreas de oportunidad, estamos empezando a utilizar cosas de análisis de datos con mayor profundidad. Ya en 2012 se hizo un ejercicio de neuromarketing que permitía evaluar a los candidatos por sus gesturas faciales y entonces reconocer cuál era el candidato que iba a tener mejor enganche con la población, ¿no? ¿Y esa tecnología ha mejorado? ¿Ya se hace de manera distinta? Digamos que se ha popularizado. Tiene mejoras en el performance, tiene mejoras en los cálculos, pero se ha popularizado. Hoy ya incluso tienes el reconocimiento facial en tus equipos celulares. Así de rápido ha crecido la tecnología. Antes era por unos cuantos, hoy ya la tienes en tu mismo celular. Y eso ha servido para, por ejemplo, mejorar la forma en la que las campañas son dirigidas y los mensajes son enviados a la población. Se hizo un par de ejercicios, como te decía, en 2012, y después se hicieron en gobiernos ya funcionando. El gobierno de Hidalgo, por ejemplo, en México, utilizó neuromarketing para ver la reacción que tenían sus programas de gobierno, la comunicación que estaban teniendo con la población y empezar a mejorar un poco el ajuste en los programas. En el caso específico de la parte electoral, creo que sí es bien importante entender que la tecnología sigue mejorando, pero todavía en México nos ha costado mucho utilizarla. Y creo yo que al final de cuentas
Parte de lo que nos está costando utilizarla pueden ser costos, pero también pueden ser manejos que no se están haciendo correctos de la tecnología. No sé qué opinas, Jorge. Bueno, yo quisiera aportar un poquito, intentar también responder tu pregunta, Alejandro. Creo que porque lo del neuromarketing, digo, es un aspecto que llama mucho la atención, pero como parece de película de ciencia ficción, ¿no? Sí, yo quisiera aterrizarlo más a un aspecto más de nivel de cancha. Yo creo que una campaña hoy día necesita sistemas de colaboración de entrada. Es decir, al interior necesitan comunicarse de una manera eficiente y necesitan poder referir notas, información, etcétera, a los distintos equipos de campo que hay desplegados en cada región, cada estado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una de las herramientas esenciales que cualquier campaña tendría que tener. Esto también conectado con sistemas de entendimiento de las necesidades del elector. ¿A qué me refiero? Hablabas hace un momento y hablaba también Ariel sobre los sistemas de escucha, de redes y de monitoreo. Una campaña moderna de inteligencia debe de estar recopilando información y debe estar en capacidad de analizar esos datos y sobre todo generar hallazgos, insights valiosos para la campaña. ¿Y esto se hace con un software? Porque cuando viene la venta de los consultores que hacen este tipo de cosas y cuando te platican de la escucha, pues uno se imagina a alguien con una laptop, con un software muy robusto que le permita hacer inteligencia sobre qué está sucediendo en redes sociales. Claro. ¿Esto ocurre de esta manera o todavía se hace de una manera muy artesanal y tienen ejércitos de gente que están viendo sus timelines en Twitter y de repente, ¡ay, caray, ahí viene un guamazo! Aguas, ¿qué se hace aquí en México y qué ocurre en el resto del mundo? Claro. Mira, en México tenemos realmente distintos aplicaciones, ¿no? De uso. Y de distintos niveles en función también de dónde estás hablando del candidato. Un candidato, por ejemplo, regional, de un municipio en concreto, pues evidentemente no tiene el presupuesto para poder acceder a estas herramientas. Sí. ¿no? Lo hace él. Lo hace él y lo hace a través, ¿no? A través de este equipo de trabajo, ¿no? Que son estos 20 chicos que pueden estar apoyándolo, ¿no? Pero a nivel ya en elecciones de más alto perfil, en donde ya involucras Congreso, Presidencia, etcétera, sí hay la tecnología para hacer esto. Quizá lo que falta es cambio cultural en el sentido de cómo puedo usar las herramientas para tener realmente una recopilación de datos útil y que me pueda dar insights, que me pueda dar inteligencia para poder actuar y tomar decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos realmente en México en distintas capas o distintos niveles de desarrollo tecnológico. Y aún así, hay algunos partidos que todavía utilizan la hoja de Excel, ¿no? Así es. Para poder bajar la información, de ahí sacarla a un PowerPoint y entonces poder presentar avances de la campaña. Falta, la tecnología está aquí en México, pero falta mucho, reitero, el uso eficiente de la misma. Pero pensemos en los cuartos de guerra de las campañas presidenciales. Sí. Me imagino que ellos tienen presupuesto y tienen el software y el hardware necesario para tener replicar lo que se hace en otros países, ¿no? Sí, aún así, salvo tu mejor opinión, Jorge, pero yo creo que todavía no estamos utilizando en grandes cantidades o de manera muy visible sistemas que son caros, pero sistemas de análisis de datos en tiempo real. Todavía falta mucho para llegar a eso, falta mucho para meterle a inteligencia artificial a los datos, que eso es algo que estaría maravilloso. En algunos países pero sí se hace. Ya se hace. Ya se hace en el mundo. Sí. En México todavía no se ejecuta de manera eficiente, no se ejecuta de manera operacional en los war rooms. Lo que es un hecho es que tenemos la tecnología y la podríamos empezar a utilizar. Yo creo que esta elección de información personal y de... Es que ahí vienen varios datos o varias cosas que pueden ser, medir como decía Jorge, la emoción, sí, en las conversaciones digitales. Y es que ahí viene un poco, como decía Jorge, el cómo se está usando la tecnología. ¿Por qué? Porque tienes el caso de Cambridge Analytica, una empresa que toma los datos de Facebook de más de 80 ¿Esto con la millones. anuencia de Facebook? No. Lo que pasó fue que una aplicación que te permitía decir cuáles eran tus gustos para ver qué tipo de persona eras, tomó la información. Analítica se anunciaba en Facebook. No. Esta otra aplicación se anunciaba en Facebook. Tú entrabas como cualquier otro juego en Facebook, le dabas tu información, obtenía tu información y tenía la información de toda tu red.
Realmente esa aplicación la bajaron 300,000, 400,000 personas, pero era tanto el poder que tenía de extensión que fueron a llegar a 80 millones de usuarios. De manera que ese juego fue digamos que el caballo de Troya, y Cambridge Analytica lo que hizo fue llegar a un acuerdo con los creadores del juego para tomar los datos y generar procesos políticos que influyeran en las votaciones de varios países. Está el rumor de que probablemente en México también eso haya sucedido, que esté sucediendo. Cambridge Analytica hoy anuncia que cierra sus puertas, que hoy ya deja de ser una empresa, pero la información ahí está, se filtró, ¿no? Entonces, el uso de la información todavía no está bien regulado en México. Hay muchas formas de obtener información para poder generar planes y generar estrategias políticas, pero creo que todavía no estamos ahí en el uso de las herramientas más adecuadas. Todavía estamos muy en una fase adolescente del uso de la tecnología, diré yo. Claro. Vaya, en lo que están empleando recursos al interior de las campañas es un poco en la cuestión de la comunicación en medios digitales y no tanto en desarrollar aplicaciones móviles o aplicaciones que te por ejemplo, ya hablamos de las aplicaciones que se utilizan al interior de los equipos para comunicarse entre ellos. Yo creo que es mucho más importante también la comunicación el día de los comicios. Sí. Pero además de esto, ¿qué otras aplicaciones se han desarrollado? Vaya, ¿en dónde está el crecimiento tecnológico importante en campañas, ya sea en México o en el exterior? Yo siento que en análisis de datos, no sé tú qué digas. Bueno, hay varios... ¿Análisis de datos para generar estrategias o análisis de datos para recomponer las estrategias? Yo creo que hay varias iniciativas, ¿no? Yo empezaría para acercarte al elector tienes que tener vías de comunicación directas. Ahora una campaña moderna tiene que tener vías de comunicación y de contacto con un elector, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas novedosas que encontramos en 2017 es el uso de WhatsApp entre un candidato y sus audiencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos canales directos de comunicación, cabe decir que además WhatsApp lo puede tener cualquier persona con un teléfono celular, ¿no? Que tenga conexión, porque realmente ya es parte del paquete de conectividad que ofrecen las telefónicas. Entonces, siendo así, este tipo de comunicación es algo importante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede hacerse con esta información o con estos vías de comunicación directa? Eso ya está en la cancha de los consultores. Exactamente, ¿no? Y puede haber distintas aplicaciones, cómo me acerco al elector, pero también puede ser cómo entiendo más los problemas de la gente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué están demandando más desde el punto de vista municipal, colonial, hasta general a nivel manzana, claro, así es. Entonces lo puedes escalar en función de lo que vayas requiriendo. Eso es más que de campaña sería en la acción de gobierno, ¿no? Para funciona en ambas vías, ¿eh? Pues lo que poner en marcha políticas públicas. Claro. Lo que esperaríamos es que después de esta elección se continuaran estos canales de comunicación directa con los políticos y que ya están en función de gobierno, ya fueron electos, para que tuvieran ese pulso de la comunicación con sus ciudadanos o con los ciudadanos. Pero tenemos que irnos a corte. El domingo salió un artículo en el Times que argumentaba que los rusos habían tenido injerencia en las elecciones del Reino Unido a favor del candidato laborista Corbyn, y ayer o antier salió un artículo en el New York Times sobre los bots rusos. ¿Qué les parece si platicamos sobre eso al regresar del corte? Por supuesto. Con todo gusto. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos con Ariel Solorio y Jorge Acosta. A ver, está este tema de los bots rusos. El Times en el Reino Unido sacó un artículo que había habido injerencia en la elección, que habían apoyado al Partido Laborista, que habían afectado a los Tories en el Reino Unido. Y sale este artículo del New York Times sobre la posible injerencia de bots rusos.
¿no? Digo, cuando esto se mencionó en una primera vez, uno de los candidatos pues hasta lo tomó a chacota, parte de la prensa. ¿Por qué? Porque lo vemos como muy lejano, ¿no? Rusia. Sí. Pero bueno, siempre han estado metidos en las elecciones, ahora tienen otras herramientas. Totalmente. ¿Qué plausible es esto? Y también, ¿cómo? Digo, tú ya lo mencionaste, ha habido, ahorita hay muchísimos más usuarios de Internet, entonces, hay una mayor injerencia, pero también cómo se ha desarrollado esto y si es plausible o no que haya injerencia, no solamente de los rusos, también de otros países, puede ser cualquiera. Claro, y eso te iba a comentar, al final de cuentas, ahorita digamos, el que tiene la escena principal son los rusos, ¿no? Por lo que pasó con Trump, por lo que ahora se divulgó de Inglaterra. Pero me doy un paso atrás. Veamos un contexto. Los nativos digitales ya están en edad de votar. Los chavos que tienen 18 o 20 años nacieron ya con la digitalización. ¿Cómo los nombras? ¿Nativos digitales? Sí, ellos ya nacieron con la digitalización. Ellos no conocieron un teléfono análogo, ¿no? Ya desde ahí. De acuerdo. Y entonces toda su vida está basada en todos estos servicios de telefonía celular, computadora, internet. Ya son parte de la canasta básica para estas generaciones. Entonces, eso es un caldo de cultivo positivo y negativo. La seguridad como tal de que se pueda influenciar una elección como la nuestra, pues hay muchas posibilidades. Y hay muchas posibilidades porque ya tenemos antecedentes, ya hubo un antecedente hace tiempo de fuga de información del padrón electoral. Hay un antecedente de poca confiabilidad en los sistemas. Estas son dos cosas. Si quieres, después podemos hablar sobre el tema de seguridad, porque pues, digo, si ya ahorita estamos en el plano de los bots y de la propagación de los fake news, ¿no? Exacto. Pero también no se me hace descabellado pensar que pudieran entrar a algún sistema del INE, digamos. Vaya, no sé. Es que va junto con pegado en muchos aspectos, porque, mira, lo vivimos en la elección de 2012. Había mucho ruido por los Peñabots, por los PGbots. Y esta elección, ya con la tecnología evolucionada, ya hay una cierta contención de la parte de los bots. Ahora que Facebook saca que le va a tardar 3 años en arreglar el problema que es Facebook, por toda esta parte de los fake news, que tanto se utilizaron, y perdón que diga la expresión, también fueron utilizados, que pudieron manipular a la audiencia. Aunque no tenemos evidencia empírica. No hay evidencia de es lo que creemos. Es lo que creemos, pero al final de cuentas, si te fijas en cómo... ¿Hay alguna medición ya de hay mediciones qué tanta influencia tienen los fake news? Hay mucha evidencia de cómo se están propagando, y yo creo que la mejor evidencia de cómo pueden llegar a ser tendenciosos la podemos ver en cosas como las que hemos vivido nosotros en el país. Somos uno de los países que más consume redes sociales, y es muy sencillo divulgar esta información en WhatsApp, en Facebook, en Twitter. Los bots como tal empiezan a ser más sofisticados, porque vuelvo al punto. Ya hay formas de contener tanto las fake news como los bots, y pueden salir de los sistemas de medición. Entonces ya no es que Alejandro Echegaray tenga 2 millones de likes. La verdad es que se los hizo 1,5 millones, se los hizo ya unos bots, y solo tiene 500,000. Entonces, esas formas ya son fácilmente medibles. Claro, pero eso ya, creemos que ya tenemos un electorado tecnológicamente sofisticado que puede precisamente ver que si un bot le puso el like, etcétera. Y esto realmente, los likes o los dislikes, ¿qué influencia real tienen en el resultado de la elección? Sí, la propagación de fake news, pero yo creo que ya el electorado mexicano es muy sofisticado y puede discernir no solamente entre fake news, sino si son bots o no los que están operando, y cuáles son conversaciones como más orgánicas. Sí, estoy de acuerdo, y para darle la palabra a Jorge y que abunde un poco más en esto, yo nada más quisiera concluir que en esa parte de los bots hay una situación muy interesante que se empieza a dar en la transformación de la interacción que se tiene con los mismos. Puedes
Pero igual y ya nada más hay interacción entre bots. Casi. No, o por ejemplo, las fake news siempre están tratando de esparcir el miedo, ¿no? Pero de repente ves en las campañas electorales que ya hay comerciales que están esparciendo el miedo. Entonces ya no sabes en dónde va a ser una fake news o es parte de una estrategia electoral. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esa parte. Yo sí creo que todavía que hay forma de influir. Yo sí creo que aunque el electorado hoy está más tecnificado, no necesariamente está más consciente o mejor educado de cómo utilizar la información. No sé qué piensas. Bueno, yo quisiera nada más aportar, hay un poco, tengo la impresión o la percepción, a partir de los análisis que hemos nosotros realizado en distintos equipos de investigación, la gente le cuesta trabajo identificar una noticia falsa de entrada. Segundo, también le cuesta trabajo, porque como decía Ariel, se han sofisticado los bots, le cuesta trabajo identificar cuando un perfil de una red social es fiel o está representando una persona real de una persona que no lo es. Ahora yo creo que eso va a cambiar por las nuevas directivas de las redes sociales en general que están impulsando, tanto Twitter como Facebook, a que cada vez se cierre la puerta a la automatización de perfiles. Entonces eso creo que va a apoyar mucho en ese sentido. Para abundar un poquito sobre el tema de las noticias falsas y este tema de los bots, lamentablemente hemos encontrado que sí influyen. Lamentablemente mucha gente todavía no puede identificar claramente una noticia falsa y eso le puede dar percepción. Pero no se generan equilibrios porque, digo, todos lo hacen. Sí, el equilibrio, por ejemplo... Ahora, si estamos hablando de países, probablemente también haya una contraparte. Claro. ¿no? Al esfuerzo ruso. No sé, digo, pero... No sé, no creo. No he visto yo una campaña, no solo en México, sino en ningún país, que trate de revertir una fake news o que trate de revertir. De hecho, porque al Reino Unido y a los estadounidenses les pudo haber tomado sorpresa, pero vaya, nosotros ya lo estábamos previendo, pues. De hecho, creo que también hay una acción concreta. En caso, quisiera mencionar el caso de Verificado MX aquí, sí, es @Verificado MX. Es una iniciativa que justamente busca desmontar este tipo de noticias falsas, encontrarlas, analizarlas y dar datos fidedignos sobre si, por ejemplo... ¿Ustedes han medido qué tan efectivos han sido en publicitar cuáles han sido noticias falsas, bueno, fake news? Está la página de Robert. Porque contrarrestar el efecto de un fake news es complejo. Sí, es complejo, pero es muy importante que haya este tipo de iniciativas porque de alguna manera primero te genera un cambio, un aprendizaje en cómo identificar estas noticias, que es el punto de partida. Ya que tienes identificadas las noticias, ¿cuáles son los elementos para determinar si lo que está diciéndose en ese contenido, en ese tweet, en ese post es real o no? Y si va de acuerdo con, por ejemplo, estadísticas, encuestas, propuestas, etc. Claro. Este tipo y otros medios también lo han hecho, ¿no? Hay también... Sí, claro, hay muchas iniciativas. De hecho, pudimos ver en el caso del debate todo un esfuerzo en medios en donde se estuvo contrastando las propuestas, por ejemplo, de los candidatos, ¿no? Entonces, esto abona a evitar que haya este tipo de noticias falsas o que, si las hay, puedan generar efectos virales, ¿no? Ahora, en fin, eso es un poco... Ahora, pero nada más quisiera hacer un paréntesis. Estas iniciativas son privadas, de organismos no gubernamentales. Rara vez hay una iniciativa, o yo no he visto a la fecha una iniciativa gubernamental que trate de batallar con el fake news. Son iniciativas privadas. En Estados Unidos hay 2 o 3 muy interesantes que incluso ya empiezan a generar recaudación de fondos, propagación de información verídica, empiezan a utilizar sistemas mucho más sofisticados de identidad digital, de manera que no exista una forma de dudar de la autenticidad de la información. Yo creo que todavía nos falta, sí, claro, en muchos sentidos, para que desde el gobierno se puedan utilizar estas tecnologías. Ahora que te hablo de identidad digital, nada más hago una pequeña pausa para regresar a la parte de seguridad, pero la nueva plataforma que está desarrollándose y que se está ejecutando en muchos sentidos, que es blockchain, y que nos permite, por medio de encriptaciones... Explica tantito qué es blockchain. Sí, blockchain es una red de redes de cómputo que permite, a través de encriptación, poder entregar información punto a punto y certificar que la persona que me lo está entregando es la persona que dice ser. Es decir, yo puedo transaccionar algo con Alejandro Echegaray y no tengo que hacerlo a través de un tercero que me diga que Alejandro Echegaray es quien Alejandro es. Lo puedo hacer porque esta tecnología me lo permite. Veámoslo como un sistema operativo. De hecho, la idea es que va a acabar reemplazando lo que hoy conocemos como web, como internet.
Pero esto ya me ha permitido, bueno, le ha permitido a las organizaciones, a las personas, poder generar criptomonedas, poder generar muchas formas de transaccionar cosas de manera segura. Y en Estados Unidos hay un par de entidades que, aprovechando la coyuntura política... ¿No hay una cuestión también de un equilibrio que quizás se rompa con este blockchain entre seguridad y libertad? Seguridad porque, como tú dices, bueno, tienes la certeza de quién está en el otro lado, pero también hay una cuestión de una recopilación de datos, no nada más personales, sino de actividad absoluta. No por la forma en la cual está encriptada la información. Esa es una de las partes que más te garantiza la plataforma blockchain. Al contrario, de hecho, a mí me encantaría ver ya propuestas de los candidatos o de los próximos gobiernos a que utilicen blockchain como una forma de contrarrestar cuestiones como la corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tenemos la tecnología, pero todavía no la ejecutamos. Disminuye el efectivo, etc. Totalmente, y disminuye la tercerización. Yo podría ya pagar mis multas o podría pagar cualquier transacción a través de estos sistemas y no tener que entrar con intermediarios. Ariel, Jorge, nos faltan 2 minutitos para concluir este segundo bloque. Hablemos, vamos a abordar el tema de la seguridad del INE. Sí, señor. No nada más la cuestión de los fake news, sino esta cuestión de que pudiera alguien meterse a los... Vaya, yo hablo en estos términos, no conozco el argot de los ingenieros, pero de meterse al sistema, de la lista nominal hasta el PREP, imagínense el día de los comicios, que no podamos salir a decir porque... nos hackearon. Nos hackearon, pues sería algo terrible. Vaya... ¿hay un riesgo real? ¿Qué medidas se están tomando para poder evitar un escenario de esta naturaleza? Yo creo que el INE está tomando muchas medidas importantes, pero el riesgo existe. Ya hay antecedentes y hay formas en las cuales podríamos... Bueno, antecedente de la filtración. De la filtración. Que alguien vendió. Alguien vendió, pero, es un riesgo. No hay antecedentes en este sentido. La verdad es que han sido son publicados. Sistemas muy, muy seguros. Son sistemas muy seguros. Creemos que son sistemas muy seguros, pero si ya hubo una filtración... Hay espejos y... Totalmente. ¿no? O sea, si hay una filtración, creo que de todos modos no podemos decir que están seguros al 100%. Pero, ¿tú qué opinas, Jorge? Bueno, yo lo que quisiera comentar es, yo creo que el INE tiene que cuidar varios aspectos. Uno de ellos, en efecto, es blindar sus sistemas operativos, sobre todo para el conteo, esto que comentabas del PREP. Que el PREP, los conteos rápidos, es muy importante. El SIGE, por ejemplo, el sistema de la jornada electoral. Así es. Bueno, estos sistemas generalmente tienen varias capas de seguridad y el corazón del núcleo donde están alojados, evidentemente, pues está completamente blindado. Sí. El riesgo, en todo caso, que mencionó un poco Ariel y en donde podría darse una situación de invasión, sería en los sistemas que están expuestos a la Internet, en donde, por ejemplo, el PREP es un sistema que le permite a todo el público indagar acerca de los resultados electorales, ¿no? Entonces, estos sistemas que están expuestos al público son los que estarían más en riesgo y es donde el INE tendría que colocar más el énfasis en blindar y en proteger estos mecanismos. Por ejemplo, para evitar los ataques de alta demanda, ¿no? En donde un grupo, una red de computadoras empieza a hacer solicitudes de información de alta velocidad y eso invalida o impide que los sistemas de entrega de información den o presenten la información al usuario. El otro tema que tiene que cuidar mucho el INE es lo que ya comentaba Ariel, que es el tema de los datos. La parte de la privacidad de la información, quiénes son los votantes, todos estos datos que tienen que ver con la credencial del elector, en fin, toda esa información es otro de los elementos muy importantes que el INE tiene que cuidar. Jorge, muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Espero que regresen pronto para seguir hablando sobre la tecnología y los comicios electorales. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Los veo mañana.